Y para analizar el dato de inflación que se dio a conocer el día de hoy y otros temas económicos, nos acompaña como cada 15 días Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Bien, gracias por acompañarnos. Pues bueno, este dato de la inflación, como ya lo decíamos, fue mayor a lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg. ¿Qué nos dice esto? Pues mira, desafortunadamente la inflación no cede, ¿no? Hemos tratado de estar anticipando cuándo va a ser el pico de la inflación. Como tú bien comentaste, el dato salió ligeramente arriba de lo que esperaba el mercado. La inflación anual está en 6.28, aunque es ligeramente abajo de lo que fue la segunda quincena de junio. Lo que no nos gustó de este reporte son dos cosas. Uno, los agropecuarios tienen una tendencia a la alza, que crecieron más de lo que se esperaba para este reporte, y podría seguir esta tendencia en el reporte de la segunda quincena de julio, por los pocos días que ya llevamos de esa quincena. Y los servicios siguen creciendo también. La inflación anual sigue a la alza, o sea, cada vez se está generalizando más el proceso de formación de precio en la economía, lo que va a hacer que sea más difícil que baje la inflación una vez que ya lleguemos al pico. Entonces, lo que nos queda ahorita es de que no podemos marcar el pico de la inflación en esta quincena ni en la pasada, y pensamos que podría ser en la siguiente quincena de julio, pero ya en la segunda quincena de julio podríamos llegar a 6.4, 6.5, dependiendo cómo acabemos la quincena de acuerdo a nuestro monitoreo de precios, ¿no? Bien, entonces, ¿ustedes estiman que el pico de inflación se podría dar en la próxima quincena de julio? Pues sí, el riesgo aquí es de que cada quincena vamos a estar, todo el mundo lo está pateando porque, claro, digo, la inflación no cede y nos llama la atención que, pues, temas como los servicios, que no tienen nada que ver con la gasolina y el tipo de cambio, pues, son los que siguen subiendo, y eso pues nos está presionando. Ahorita, si nos preguntas ahorita, pensamos que el pico puede ser entre 6.4 y 6.5 en la quincena siguiente, y cerraríamos el año en 6%. Bien, y hablando del crecimiento económico, el día de hoy veíamos cifras que da a conocer el IGAE. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional también sube su pronóstico de crecimiento. ¿Qué opinan en Finamex? Pues fíjate, lo curioso aquí es de que en mayo, o sea, mayo con respecto a mayo, la economía crece 2.2%, cifras desestacionalizadas, y en lo que va de enero-mayo está creciendo 2.3%. Entonces, el Fondo Monetario, pues yo creo que revisó tarde, porque ya todo el mercado ya había hecho estas revisiones de 1.7 a 1.9. El mercado en México, pues todo el mundo está esperando igual entre 1.9 y 2%. Pero entonces aquí el tema que nos queda es que se esperaría una desaceleración del ritmo de crecimiento en la segunda mitad. Porque si tienes 2.3 y vas a llegar a 2, pues estás esperando 1.7 en la segunda mitad del año. Entonces aquí lo que me preocupa es la composición del crecimiento. Si tú ves, el sector secundario prácticamente está creciendo cero, aunque hemos tenido suerte porque las exportaciones han mejorado, las exportaciones de manufactura, pero el sector minero va para abajo y la construcción también ha estado bastante débil. Mucho se debe al gasto a los recortes al gasto de inversión del sector público. Y aquí el tema es que, pues que estamos dependiendo del consumo, y cuáles serían lo que estamos esperando para 2018, porque obviamente el gobierno está hablando de un recorte adicional en 2018 para llegar a sus metas de finanzas públicas. La inversión pues no va a repuntar porque todavía NAFTA va a seguir siendo incierto, y el tema electoral pues va a afectar a la inversión en 2018. Entonces nos queda otra vez el consumo. Y aquí, pues las tasas de Banjico, las tasas reales están muy altas, ¿no? Es una tasa de 7%, las tasas reales están alrededor del 3%, y el año que entra, cuando baje la inflación en febrero, que estamos esperando que en enero se dé una bajada de casi 100 puntos base a 4.9, pues pensamos que el proceso electoral y la incertidumbre que va a haber, pues no va a dejar que bajen las tasas. Entonces las tasas van a quedar altas posiblemente todo el primer semestre, alrededor de 7%, cuando la inflación ya va para abajo. Entonces eso pues le va a tener que pegar al consumo. Entonces el reto va a ser crecer arriba de 2% el año que entra, ¿no? Que se ve difícil ahorita. Y además, si es que no vemos ese pico de inflación que ya hayamos alcanzado y no vemos que baje la inflación, pues es más difícil que veamos un crecimiento económico durante este año, ¿no? Pues sí, todavía más difícil. Bien, pues muchas gracias, Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex, por venirnos a platicar sobre el panorama económico en nuestro país, diversos indicadores. Ya veremos en 15 días cómo va avanzando esto. A ver si ya llegamos al pico de la inflación. Seguro. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes.